tal? Muy buenas, bienvenidos a Jugada de 3, episodio número 44 de tu podcast favorito de NBA en español, con un reto muy importante el que tenemos hoy, que es intentar hablar de baloncesto en una semana en la que se habla prácticamente más de ventas de equipos, de traiciones familiares, de investigaciones por pagos ilegales, pero bueno, te aseguro que también hay cosas de baloncesto. Procedo ya a saludar a dos tipos que probablemente han estado toda la semana buscando quién llevaba el dorsal 44 en esta temporada, pero no se la voy a poner tan fácil. Quien no sepa de qué estamos hablando, que se mire el arranque del último episodio. Muy buenas, Adrián Mercader, Leo Carranza. Chicos, hoy os tiro otra pregunta, que es, con todo esto que está sucediendo de los Lakers, ¿a qué película o a qué serie os recuerda? Yo hice un vídeo y luego lo vamos a ver así un poco en clave Juego de Tronos, pero creo que hay más similitudes, ¿no? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Mira, pues, bueno, primero saludarte a ti, saludar a Leo y saludar a todos los que nos escuchan semana tras semana. Yo no soy muy de películas, no soy muy de series, entonces ahí me has provocado un problema ahora mismo porque no sabría decirte en qué serie me recuerda, pero es cierto que alguna de mafia, alguna de traición, alguna de venganza, ¿no? Entre familias, eso seguro, eso seguro. El nombre ya os lo dejo a vosotros. Bueno. Leo, tú habías hecho una similitud en tu vídeo, ¿no? Sí, ¿qué Buenas, tal? sí. ¿Cómo andan, muchachos? Gente del otro lado de la pantalla. A mí me parece muy similar a Succession, que es la serie de HBO, que cuenta un poco la historia de... Bueno, no lo dice explícitamente, pero es básicamente la historia de Fox y de cómo se vende o se intenta vender y cómo queda la sucesión de los hijos con el padre que creó la empresa. En este caso... Lamentablemente no está el padre porque Jerry Bass falleció hace algunos años, pero la discusión entre los hermanos está, así que ahí se parece bastante. Bueno. Yo estaba pensando también en otras opciones, aparte de Juego de Tronos. Había una serie que se llamaba Dallas, que vosotros no os acordaréis. Yo era muy pequeño cuando eso estaba en televisión, que era un poco ese mismo rollo, traiciones entre la familia y tal. Y había una que no sé si Adri no la vio, seguro, pero a lo mejor te suena, que había una serie que se llamaba Los ladrones van a la oficina, en España. No te suena, ¿no? Nada, a mí no me suena nada. A Pues mí de España háblame de Los Serrano, de Aquí no hay quien viva. pero los ladrones van a la oficina son de la época de los Serrano, más o menos, sí. Era un grupo de ladrones que se reunían en un bar que se llamaba La Oficina. Entonces tiene también similitud en el nombre. Bueno, claro que vamos a hablar de los Lakers, vamos a hablar de muchas cosas más, también de un gran fichaje como el de Peyton Watson por los Cleveland Cavaliers. Así que venga, sumario, ordenamos todo y empezamos. Peyton Watson llega a Cleveland Cavaliers. Analizamos las consecuencias de este traspaso. Vamos con el último capítulo de la novela de la venta de los Lakers. Los nuevos Sixers ya entrenan juntos e imponen bastante. ¡Comenzamos! Bueno, lo habíamos hablado ya aquí, que era de lo mejor que quedaba en el mercado Peyton Watson, y finalmente Cleveland lo ha podido hacer, además de manera magistral, porque se lleva a un jugadorazo joven que va a ser importante en el proyecto y que además abre un poco la puerta para sacar a jugadores, por ejemplo, como Max Strus, que no contaban tanto ya con él, tiene un salario alto. Y además con esto ya se abre un poco la puerta de la renovación de James Harden. Estos son un poco los números. Pongo ahí el premio a la paciencia, porque es verdad que al final se lo ha llevado el que más paciencia ha tenido. Números del año pasado: casi 30 minutos por partido, casi 15 puntos por partido, casi 5 rebotes por partido, más de 2 asistencias por partido y un 41% en triples, en acierto. Son 4 temporadas en Denver y lo que ha firmado son 4 años a razón de 88 millones en total, no es que sean 88 al año, que es bueno para Watson, pero no tanto. Chicos, reflexiones de un poco la operación, ¿no? Luego hablamos un poco de cómo queda Cleveland, de cara a este refuerzo y de cara a las aspiraciones que tienen, pero al final lo que decía yo un poco, ¿no? Es la clave es haber sabido esperar y haber sabido tener el tiempo para atacar esto, que realmente se lo podía haber llevado otro equipo, pero parece que el jugador quería ir a Cleveland. Sí, parecía desde el primer momento que Cleveland era uno de los máximos favoritos para llevarse a Peyton Watson junto a Clippers y Bucks, y al final, pues mira, lo han conseguido. Y quiero destacar de toda esta operación, de la cual no se está hablando demasiado, pero creo que es importante, que James Harden todavía sigue siendo agente libre precisamente para esto, porque tenían, yo creo que un pensamiento desde el primer momento en el que arrancó la agencia libre. Se pensaba que iba a ser LeBron James, finalmente no fue LeBron,
y pasaron al plan B o incluso al plan C, y desde ahí empezaron ya a posicionarse fuerte en la lucha por Peyton Watson. Y James Harden no renovó para darle al equipo de Ohio más flexibilidad salarial en ese sentido, y al final ha tenido recompensa. Ha tenido una recompensa muy gorda. Ahora hablaremos y analizaremos bien a Cleveland Cavaliers, pero para mí era el jugador, junto a Jalen Duren, que todavía seguía sin decidir bien su futuro, con más valor dentro del mercado NBA, un jugador súper atlético, un jugador con muchísimo físico, un jugador con muchísimo potencial también, que termina en Cleveland Cavaliers por un precio yo creo que bastante bueno, 22 millones anuales. Creo que en la NBA actual, si te sale bien, evidentemente si te sale mal, pues cualquier contrato que se dé la NBA será un mal contrato, pero a la mínima que Peyton Watson cumpla con las expectativas que se tiene sobre él, creo que va a ser un buen contrato. Y más Strus estaba con pie medio fuera, así que verano 10 después de LeBron James para Cleveland. Leo, te tiro antes la operación para que la gente lo sepa, que no lo hemos dicho. Cleveland se queda con Watson, Max Strus va a Clippers, Treman acaba por ahí rebotando y acaba en Washington Wizards, y los Nuggets lo que hacen es, aparte de salir de ese posible salario de Watson, que al final no lo van a tener que afrontar porque tenía una oferta más baja, se quedan con una primera ronda de 2031 de los Cleveland Cavaliers y una segunda ronda de Sacramento Kings, que no sé muy bien cómo ha acabado ahí, pero bueno, ahí están los Sacramento Kings. ¿Tú qué valoración haces del traspaso, Leo? A mí me encanta lo que hizo Cleveland, más que nada. Después hablaremos de Denver seguramente, pero en el caso de los Cavaliers consiguen un jugador que se adapta perfecto, porque en el peor de los casos es lo que necesitan, es ese deportista atlético que viene a ocupar el rol que no tenían cubierto, que es muy superior, al menos en lo que ha mostrado desde noviembre hasta aquella lesión, a Kuminga, que era la otra opción que podían llegar a tener. Es mejor que Okoro, que fue una de esas pruebas que tuvieron en los últimos años. Y se adapta perfecto también a la línea de tiempo de Mobley y demás. Entonces, ese es el peor de los casos. Es un gran defensor, atlético, súper versátil en ese aspecto, que viene a solucionar un problema que tenía Cleveland, pero en el mejor de los casos es un deportista con potencial de All-Star. En ese tramo que mencioné, desde noviembre hasta su lesión, promedió 18 puntos, 50, 40, casi 80 de porcentajes de acierto. Tuvo muy buenas actuaciones defensivas y además grandes actuaciones ofensivas, que era lo que le faltaba y lo que de alguna manera marcó Kevin Durant cuando habló de él, que dijo que solo necesitaba creer que podía ser igual de dominante en ataque que en defensa. Así que muy sólido lo de los Cavaliers, que ahora tiene un quinteto realmente muy bueno. Ahora os pregunto, y vamos a ver precisamente el quinteto de Cleveland, pero antes, como lo decías tú ahora, Leo, de Denver. ¿Cuánto pierde Denver? Evidentemente lo hemos hablado ya aquí en el podcast, ¿no? Es un error de cálculo al final, por el contrato que le ofrecen a unos y no le dan a otros, al final te quedas sin un jugador que era tuyo y que vas a reforzar. Eso sí, estaba claro, mencionaba antes Adri lo de la opción de Clippers, yo tenía claro que la prioridad era mandarlo al este, evidentemente, quitártelo encima de tu conferencia. Sí, y yo, a ver, sobre Denver Nuggets, error de cálculo y error que puede salir muy caro a la larga, ¿eh? O sea, el jugador es Chris Brown, que no lo hemos dicho, el que en teoría asume ese Christian Brown, claro. Es que Christian Brown, el problema que tiene Denver Nuggets es que Christian Brown hace una temporada espectacular en la consecución del anillo. Además, Christian Brown es también campeón universitario, encadenó 2 temporadas ganando las 2 competiciones que estaba jugando como jugador de baloncesto. Son salió. Muy pocos. Recuerdo que lo entrevisté en esas finales. Ya no recuerdo, eran 2 o 3 jugadores solo que habían ganado back-to-back, sí. March Madness y luego la NBA. No sé cuántos jugadores exactos, pero era un elenco muy especial. Y claro, de repente, como que a Denver le había caído la lotería, ¿no? Del draft. De repente consiguen a un escolta joven. Y claro, yo creo que un poco por ese FOMO post-anillos, la renovación le condena. Lo que no se esperaban tal vez era este progreso y esta evolución de Peyton Watson, que ahora han regalado prácticamente gratis. Porque a mí lo que recibe Denver me parece muy pobre. Y es un verano en el que vuelven otra vez a perder piezas importantes. Jonas Valanciunas, que ha sido un buen suplente de Nikola Jokic, a Tim Hardaway, que se marcha a Miami Heat, y ahora regalas a Peyton Watson, que es uno de tus jóvenes, que ya no solo por el valor que tiene dentro del equipo era una pieza clave, porque era un jugador que podía acompañar a Nikola Jokic durante los próximos años, sino que también en caso de haberle hecho esa posible renovación, en caso de catástrofe,
también podía mandarlo en un traspaso y tenía bastante valor. Entonces han perdido por todos lados. Nikola Jokic cada vez está más solo, con un Jamal Murray y un Aaron Gordon pues más veteranos, que ya sabemos que son jugadores que lamentablemente son muy condicionantes a lesionarse, y la verdad es que Denver no pinta del todo bien. Y hablando de dirigencias y de esto que está sucediendo con los dueños y demás, lo de los Nuggets es una cuestión de dinero en la mayoría de los últimos mercados. Sí. Dejaron ir a KCP, a Kentavious Caldwell-Pope, porque no Tanto querían... que criticamos a Tom Dundon, y luego hay otros tacaños por ahí también. Y además estamos hablando de una familia, la Kroenke, que tiene muchos equipos, entre ellos el Arsenal, los Rams, en su portfolio, así que dinero no le falta. Traspasaron a Michael Porter Jr. para tratar de flexibilizar salarios en una de las últimas temporadas, que tenía lógica. Ese es un movimiento que me parece que estuvo bien. Si no se hubiesen lesionado todos en la temporada pasada, probablemente hubiese salido mucho mejor. Y ahora lo mismo, Peyton Watson, por no querer ofrecer un contrato de ese estilo y priorizar la flexibilidad, pero a cambio no han hecho nada, lo decía Adri. Se espera que DeMar DeRozan llegue a la franquicia, pero si lo único que haces es traspasar, no, en este caso conseguir a DeMar DeRozan, es poco para un equipo que tiene al mejor jugador del mundo, uno de los 2 mejores jugadores del planeta, y están en esta situación en la que el quinteto es muy caro, muy bueno, pero no es fiable porque tiene constantes lesiones. Uno de los mejores jugadores del plantel, Aaron Gordon, no pudo estar sano nunca en los momentos importantes, salvo en el título. Y se empieza a cerrar la ventana de competitividad de unos Nuggets que hasta hace unas temporadas los teníamos como un equipo que se iba a mantener en la cima durante mucho tiempo, porque lógicamente uno pensaba que con Jokic a ese nivel e incluso mejorando lo que había hecho en su temporada de campeón, podían seguir ganando, pero parece que lo salarial los está condenando. Para añadir un dato sobre Aaron Gordon, no sé si esta temporada, eso sí que me falla, no sé si esta temporada lo ha conseguido, pero lleva sin jugar 9 partidos consecutivos Aaron Gordon más de 5 años. O sea, en nuestra cabeza Aaron Gordon es el factor X de esos Denver Nuggets, pero es que claro, es que Jamal Murray ha tenido un historial de lesiones increíbles y Aaron Gordon, ese dato me dejó a mí impactado, pero es que es lo que dice Leo, siempre se lesiona que esas 4 o 6 semanas de Aaron Gordon cada temporada no se las quita nadie y cada vez va a más. No, en teoría, siendo cada vez más mayor, debería de no mejorar, sino igualarse. Un jugador que depende tanto de su físico. Sí, totalmente. Decía, volvemos a Cleveland para ver el quinteto, que lo habíamos comentado antes. El quinteto en principio sería con James Harden y Donovan Mitchell junto a Watson, y juego interior, tanto Jarrett Allen como Evan Mobley. El tema está abajo en pequeñito, el banquillo, ¿no? Jalen Tyson, Sam Merrill, Thomas Bryant para el puesto de 5, Mario Zoncha, que ha llegado ahora, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor, Ernest Udeh Jr. El quinteto es una barbaridad, pero yo lo que veo es que donde sale perdiendo, sobre todo con los grandes candidatos del este, es en la rotación. O sea, yo no veo... Es verdad que les quedan todavía 2 plazas, que entiendo que las van a intentar reforzar, y se hablaba, de hecho, por eso de lo del tema de DeRozan, a ver en qué rol llegaría DeRozan, ¿no? Si va como suplente o qué. Pero estamos de acuerdo que Cleveland necesita mejorar y potenciar el banquillo, ¿no? La rotación. Sí. Yo, empezando por el quinteto, a mí me parece... por fit, una de las mejores piezas que podía incorporar Cleveland Cavaliers. Porque el problema que tiene Cleveland Cavaliers es la defensa exterior y la anotación increíble de la defensa exterior, pero es totalmente el lado opuesto con Jarrett Allen y con Evan Mobley. Tienen una gran defensa, pero en ataque sufren mucho. Entonces, ¿qué necesitaban? Un interconectador, ¿no? Un jugador que conectase todo, que hiciese que la balanza se equilibrase. Y en ese sentido creo que Peyton Watson es el jugador ideal, porque va a ser el encargado principal de defender al mejor jugador del equipo contrario, así que en eso creo que la defensa exterior va a sentirse bastante más aliviada en ese sentido. Se va a poner las puntas este año en la conferencia defendiendo al mejor del otro equipo, vamos. Pues sí, pero él se tiene que mentalizar de que yo creo que es el rol que va a tener en Cleveland Cavaliers. No lo quieren para otra cosa. Luego, como ha dicho Leo, ha tenido momentos en los que ha promediado 18 puntos y en los que, si la situación realmente lo requiere, Peyton Watson es un jugador que puede ir al aro y que puede meter 14 puntos cualquier noche. No creo que sea su rol en Cleveland Cavaliers, pero de verdad, o sea, creo que es un traspaso, conforme van pasando las horas, que cada vez me gusta más. Hay que ver evidentemente la evolución, cómo se involucra todo. Creo que es un jugador que va a tener que trabajar mucho este verano, si no lo está haciendo ya. Ser al menos un jugador un poco más fiable, un poco más... una amenaza más real desde el triple, ¿no? Pero
aparte de eso, de verdad veo que estamos ante uno de los mejores quintetos de toda la NBA. El problema es el banquillo. Sí, y para mí el tema Mobley es clave por una cuestión de que cuando uno piensa en Cleveland ya sabe con qué se va a encontrar en otros casos. O sea, no creo que veamos una versión muy superior de Jarrett Allen. Es ese jugador y es muy bueno y ya está. O sea, no creo que vaya a evolucionar más. Lo mismo con Donovan Mitchell, está entrando en su prime, pero es lo que uno imagina que puede llegar a ser Donovan Mitchell. No creo que mejore mucho más. Y Harden está en el final de su carrera, o sea, ya sabes lo que vas a esperar de él. El único que puede dar un salto de calidad, sacando ahora a Peyton Watson, es Evan Mobley, y hasta ahora no lo ha dado, y creo que sigue siendo el techo del equipo. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Luego es verdad que Max Strus les dio muchísimo en esta postemporada y van a extrañarlo, porque como pieza desde la segunda unidad aportó y mucho. Pero es un tema para solucionar, me parece, la profundidad en el deadline de febrero. Tienen con qué, entonces está bien lo que hizo Cleveland. No es el equipo favorito en el este, ni mucho menos. Creo que hay varios equipos que están por encima. Luego lo vamos a ordenar, sí, luego quiero... Pero mejoró bastante. O sea, luego de la salida de LeBron dentro ¿analíticamente o deportivamente? ¿Cómo mejoró? Yo creo analíticamente que por lo de que ambas. En este caso ambas, porque luego de la salida de LeBron, o de la no llegada, por decirlo de una manera correcta, parecía que no podían hacer nada y que se habían quedado con las manos vacías y que no había lugar para mejorar, y que encima el equipo que lo consiguió era rival directo. Pero ahora con esta adquisición es un balance positivo, la verdad. Yo dos cosas rapidísimas que quiero comentar, perdonadme. Uno, lo que ha hecho Leo sobre Evan Mobley. Claro, si ahora llega Peyton Watson, que es un defensor increíble, se supone que Evan Mobley va a perder responsabilidad defensiva y a lo mejor eso le da la oportunidad de dar ese paso hacia adelante en ataque. Eso lo acabo de pensar y tiene toda la razón, Leo. Y luego, no descartaría que haya un traspaso en Cleveland a la mitad de la temporada por Jarrett Allen. O sea, no necesariamente que ocurra eso, pero no lo descartaría. Acordaros el salario que tiene Jarrett Allen. Sí, 25 millones anuales, si no me equivoco, pero creo que es un pivot muy interesante y creo que puede recibir un par de jugadores de rotación para ganar profundidad. Y ojo, yo no lo descartaría. Bueno, iremos viendo qué pasa con los Cavaliers. Hay que hablar de los Lakers, pero aunque nos meteremos también en la trama de esa novela, antes de nada hay que enseñar algo que estábamos todos esperando, que era ese famoso viaje a Eslovenia, ¿no? Ya están rumbo a Eslovenia. The air ball. Aclaremos que esto ya estaba previsto, el viaje a Eslovenia. No es que hayan salido corriendo los jugadores viendo la que se está liando en los despachos del Crypto.com y en tribunales y demás. Bueno, yo creo que al final hemos hablado los tres, ¿no?, de la situación de los Lakers. Entonces tampoco quiero profundizar tanto, pero por poner a la gente en contexto antes de dar nuestra opinión, he preparado una pequeña presentación haciendo un símil y aprovechando también que lo usé esto el otro día en el vídeo, de Juego de Tronos. ¿Habéis visto Juego de Tronos vosotros? No. ¿No? Vale. Bueno, Adri, muy mal. No sé qué estás haciendo. Desconéctate ya y ponte a ver Juego de Tronos. Bueno, esto hay que empezar por el origen. ¿Cuál es el origen? Que este señor, Mark Walter, compró hace un año aproximadamente los Lakers y ahora pues tiene que cuadrar sus cuentas. Esto haciendo una versión un poco con los Lannister, que siempre cumplen con sus cuentas y sus deudas. Bueno, en este caso ese es el origen de todo esto. ¿Qué pasa? Que a raíz de ahí surgen unos compradores. Ahí los tienen. Ya os sabéis los nombres de memoria, ¿no? Porque lo hemos dicho tantas veces. Bob Iger y Joshua Kushner. Muy bien, perfecto. Bueno, vale, ahí está. No sabía que era una pregunta, un Kahoot. Es que si me suelto la chapa de Juego de yo entera, ya verás, la gente se va. Bueno, compradores ya confirmados y asegurados. Hay un trato previamente entre Ginny Bass, ahí la veis como Cersei, y Walter, es decir, no te preocupes, tú te quedas llevando esto 4 años más. Y claro, ¿qué pasa? Que hay una traición entre todos los hermanos hacia Jenny. Voy a poner una tesitura ahora a Leo, porque yo creo que eso lo sabe. A Adri no le voy a putear tanto. ¿Te sabes los nombres de los hermanos? Son todos con J.
Ah, de los hermanos Bass. Joey, Jesse, Josh, Josh, hay un show, ¿puede ser? Joe, muy bien. Ya los hemos dicho, yo creo. Y después, la verdad que ya me quedé sin Bueno. opciones. Jared es el hermano de Kushner. Sí. Los hermanos traicionan a Jenny y deciden vender su participación, que era de un 17,8%, para que ya tengan el 100% los compradores que ya habíamos visto antes, que eran estos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que la consecuencia es que si ya no pintas nada aquí, ya no tienes ninguna propiedad, ningún porcentaje y menos del 15% encima, que es lo que te marca la NBA, consecuencia, Jenny, gracias, pero los nuevos dueños te mandan, en este caso por la puerta que da al acantilado, ¿no? A raíz de ahí se cabrea con toda la razón del mundo por su carácter Jenny Bass y dice, espera, es que esto es colectivo, si yo digo no, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Para que se venda. Entonces ella dice que ella no quiere vender, con lo cual aquí viene el primer tema que va a ir a tribunales. ¿Quién tiene razón aquí? Y luego, claro, vienen dudas. ¿Qué pasa con Pelinka, con el caballero Pelinka? ¿Qué pasa con estos, no? Con la parte deportiva. ¿Cómo impacta esto en lo deportivo? Me gusta mucho esta imagen, por cierto. Y sobre todo, afecta esto al futuro de Luka Doncic, que es sobre todo creo que es lo que tenemos que tocar, porque es lo que la gente más le preocupa, ¿no? Todo esto se resume en que va a haber varias peleas en los tribunales y hay un señor que tiene prisa, que es Mark Walter. ¿Por qué? Porque tiene que cuadrar números y vender los Lakers para quitárselo encima. Están por vender el Chelsea también. Bueno, en fin, todo tema de una investigación de FBI y demás, tampoco vamos a marear más a la gente. Después de contar todo esto, os pregunto, breve reflexión sobre esto extradeportivo. Luego vamos a lo de Luka, a lo del equipo, pero bueno, ¿cómo os queda el cuerpo? Porque estamos hablando de probablemente uno de los equipos más importantes del mundo, de cualquier deporte. Yo es algo parecido a lo que comenté en el episodio anterior, o sea, no es una situación ideal, sobre todo una plantilla en la que ha hecho una reconstrucción absoluta, en la que se ha jugado tanto, ¿no? Para rodear bien a Luka Doncic. Voy más a lo extradeportivo, o sea, lo deportivo ahora lo vamos a tocar, pero digo, al final es una inestabilidad, pero dices, la semana pasada lo hablamos, pero es que se ha liado muchísimo desde la semana pasada porque han aparecido factores y cosas nuevas, ¿no? Leo, tú lo tocabas en el vídeo, lo que tiene pinta es que sobre todo va a ser largo, o sea, que esto no se va a acabar en una semana ni en un mes. No, sí, porque hay que agregar que esto de que los hermanos vendieron la parte esta del porcentaje de acciones que tienen de los Lakers, el 17,8, servía para... Bueno, la NBA obliga a los dueños de las franquicias a que tengan al menos un 15% de las acciones totales para poder tomar decisiones, para poder formar parte de la mesa chica, por decirlo de alguna manera, y representar a la franquicia. Con ese 17,8%, Ginny Bass seguía asegurando la posibilidad de ser gobernadora de los Lakers. Al venderlo, ya no tiene ningún tipo de injerencia en el equipo, pero hay un problema que es que, un conflicto de apreciaciones, que es que esos 17,8% de acciones forman parte de un fideicomiso que hizo Jerry Bass cuando... El papá. Que quedó cuando él murió. Y cada uno de los hermanos, que son 6, cuando Jerry Bass murió, formaban parte, valga la redundancia, en partes iguales. Tenían el 66% en ese momento de las acciones, entonces cada uno tenía el 11%. Y sigue siendo en partes iguales. Por lo tanto, lo que dice Ginny Bass es que para vender las acciones tienen que estar todos de acuerdo. Y lo que dicen los hermanos es: no, somos 5 contra 1, arreglátelas, pero ya está, no hay manera de que no salga esto. Entonces van a litigar porque es una cuestión de a ver quién tiene razón, y eso hace que se atrase la venta y que Mark Walter, como decías vos, Nacho, estén más aprietos todavía porque tiene que conseguir esa liquidez para poder cerrar esos problemas judiciales que tiene. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con la dirigencia? Porque si todavía no se efectuó la compra, sigue siendo de Mark Walter, sigue tomando las decisiones Ginny Bass, sigue tomando... Ese es un tema, o sea, y Pelinka en el medio, y la verdad es conflictivo. El gran afectado, digamos, es el proyecto deportivo,
pero digamos que al final todo se centra en una figura, que es la de Luka Doncic. Yo quiero mostrar de nuevo cómo es el contrato de Luka Doncic, porque hay un riesgo real. Es decir, él tiene opción de jugador en 2028, tiene, digamos, aseguradas los Lakers su presencia en la 26-27 y la 27-28 a razón de 51 y 55 millones, pero amigo, o sea, hay 2 años para creer que esto va a ser estable, que hay un proyecto, que tal. Si no en 2028, no sé cómo lo digo, yo creo que él irá a agencia libre y se moverá. ¿Pensáis igual que realmente esta es la gran asignatura pendiente que tiene el que sea el dueño de los Lakers de ahora en adelante? Convencer a Luka, rodearle bien, tratar de eso, porque si no, de verdad yo veo que hay un riesgo real de que se vaya. A ver, yo creo que cualquier capitán que esté llevando este barco del equipo angelino, el objetivo principal siempre tiene que ser rodear bien a Los Ángeles Lakers. O sea, en ese sentido, creo que el objetivo es común, independientemente de quién sea el dueño y el capitán del barco. Y yo creo que no existe un riesgo real ahora mismo de que Luka Doncic abandone a Los Ángeles Lakers. Me parecería muy difícil. Tendríamos que presenciar temporadas muy malas a nivel colectivo, que por ejemplo Walker Kessler volviese a repetir una temporada de 17 partidos esta temporada que entra, y ya a partir de ahí empieza a condicionarse un poco todo el futuro y que se empiecen otra vez a generar dudas sobre el traspaso que se ha hecho, sobrepagando o no a un pivot que no ha sido All-Star, siendo el interior mejor pagado de la historia de la NBA sin participar en el Juego de las Estrellas. Tendrá que suceder ciertas cosas más allá de lo extradeportivo que hagan que de verdad Luka Doncic diga: oye, yo me voy de aquí porque he perdido 4 años de mi carrera. En Los Ángeles Lakers es el equipo donde más exposición y donde más oportunidades vas a tener para tener una estrella al lado y poder conseguir un anillo de la NBA, que es el gran objetivo de Luka Doncic. Oye, yo eso, fíjate, no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, mediáticamente no hay duda, pero si hablamos de anillos, de MVPs y demás, en el momento que está ahora mismo el oeste, pero si eres el mejor, vas a ganar. Si eres el mejor, vas a ganar. Da igual que estés en el este o en el oeste. El 2028 Luka va a tener 29 años, si no estoy yo. Jordan en el este o en el oeste hubiese ganado los 6 anillos igual. Sí, pero con Jordan yo no recuerdo que hubiera unos Spurs con Wembanyama, unos Oklahoma City. Bueno, había unos Suns de Charles Barkley, había los Utah Jazz de Stockton y Malone, o sea, estaba los Rockets de tú eras un niño. No, sí, pero me refiero que cuando hay que ser el mejor, si de verdad Luka es el mejor, si de verdad, es una conversación que yo he tenido con muchos amigos míos, si de verdad Luka es el mejor, ganará. Y si no ha ganado, y hemos visto cómo ha ganado Wembanyama, cómo ha ganado Shai Gilgeous-Alexander, cómo ha ganado Nikola Jokic, entonces habrá sido un muy buen jugador de baloncesto y una leyenda absoluta del baloncesto, eso no lo niega nadie, pero no habrá tenido lo suficiente para ganar el anillo. Y al menos esa es la realidad, eso es como lo veo yo y como he ido creciendo con Luka Doncic, que básicamente es de mi misma generación, y yo también pensaba que cuando llegó a la NBA y hizo ese año rookie, se iba a comer el mundo. Han ido pasando los años y siempre hay no, pero es que este año, bueno, no podemos siempre cubrir de excusas a Luka Doncic, en el sentido de, vale, ha tenido muy buenos equipos, otros años que no los ha tenido tanto, pero llegará un momento en el que si es el mejor jugador del mundo y de la NBA, ganará un anillo. Y hará que sus compañeros, que en ese momento... Pero pon orden, ¿tú eres Team Adri o Team Nacho aquí? Tú, de verdad, yo creo que le tienen que rodear bien, ¿eh? Pero rodear bien, Nacho, o sea, tienes a Walker Kessler, que es uno de los mejores defensores por estadísticas de toda la NBA. Tienes a Austin Reeves. Yo hablo de aquí a 2028, o sea, si ahora mismo vamos a verlo. De hecho, el propio Luka está contento. Ya, pero me refiero que ayer, o sea, el año pasado, perdón, tienes a Austin Reeves, tienes a LeBron James, te lesionas, sí. Tienes a Marcus Smart, o sea, tampoco es que estés en un solar. Yo solo digo... Para mí está muy lejos de lo que son los equipos. No, pero sí, pero es muy importante. Vamos a escuchar a Leo, venga, que nos enzarzamos y no con eso. No, a ver, es verdad que no ha tenido suerte, o que ha tenido mala suerte, por decirlo de alguna manera, porque cada vez que tiene la posibilidad de algo, pasa algo negativo en su carrera, o lo traspasan, o se lesiona, o... no sé, siempre ha pasado algo, eso es verdad. La única vez que no pasó nada llegó a las finales, eso también hay que decirlo. Pero al mismo tiempo es verdad eso de que Luka tiene que mantenerse una temporada entera siendo un jugador calibre MVP. Hasta ahora la única vez que lo hizo llegó a las finales, pero lo hizo una sola vez. Y ese es el problema en
en términos de éxito individual. Yo creo que los Lakers están lejos de rodearlo. Bueno, no sé, no vi realmente hasta ahora, tengo que ver la temporada, estoy hablando por hablar en este caso porque no vi cómo funciona el equipo, pero en la previa no me parece un equipo para ser campeón, salvo que Luka haga magia. Y pero si Dirk Nowitzki lo hizo en 2011, ¿no? Sí, por eso. Claro, eso es lo que me refiero, que al final sí. No te quito razón, pero que es otra NBA, o sea, no es la NBA de esos años. Sí, pero Kawhi Leonard en 2019 lo hizo también. O sea, si eres el mejor, si eres bueno, vas a terminar ganando un anillo. Para mí es así de fácil. Evidentemente, no vas a meter a Luka Doncic en Charlotte o en Sacramento y le voy a obligar a ganar un anillo. No, pero tampoco digamos que los Lakers ahora son un mal equipo, no lo creo, ni muchísimo menos. Para medir el nivel mal equipo no son. Esto es lo que ha dicho Luka hace poquito sobre su equipo. Dice, tenemos mucho respeto por todo lo que aportó LeBron en Los Ángeles, pero creo que el equipo que tenemos ahora se ajusta muy bien. Hemos sumado muchos jugadores que pueden defender, tirar y generar juego, y me gusta mucho el equilibrio del equipo. Habla varias veces de la palabra equilibrio. Dice, creo que tenemos una mejor oportunidad, ojo a eso, mejor oportunidad respecto al año pasado para competir al más alto nivel y finalmente ganar. Bueno, aquí hay varias lecturas, un poco. Nacho, es que a ver, uno puede hablar de que obviamente San Antonio tiene un mejor equipo, no sé, Oklahoma City puede tener mejor equipo, y después en el este podemos mencionar varios conjuntos, pero lo que sí no se puede negar es que le han armado el equipo a su medida. O sea, es la primera vez en la carrera de Luka en los Lakers que arman un plantel que está basado en él. Porque con LeBron eso no se podía, por cuestiones lógicas, porque es LeBron James y además porque cobraba $50 millones, pero hasta ahora han hecho todo lo que Luka quería. Un pivot como el Derek Lively, incluso podría decir que mejor. Renovaron a Austin Reeves, ficharon jugadores defensivos, ficharon anotadores perimetrales. Han hecho todo como para rodearlo como él quiera, al menos desde los perfiles. Después hay que ver, tienen que rendir todos a un nivel muy alto para estar a la altura de ganar un campeonato, y probar que esto que decimos es cierto, porque Walker Kessler nunca jugó playoff, porque Matisse Thybulle siempre se quedó corto, porque Quentin Grimes, Colin Sexton, etcétera, están ahí en la duda. Ahora, lo que sí creo que hay que tener en cuenta es que esta época de la NBA es la más difícil en la historia para ganar un título. Entonces, pero también es la que más oportunidades hay, porque han ganado 8 equipos diferentes en 8 años. Sí, o sea, lo que yo no quiero es que se retire Luka Doncic y que Jalen Brunson, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Wembanyama hayan ganado un anillo y la excusa es que nunca ha tenido un buen equipo Luka Doncic. Si es el mejor, va a ganar. No, tanto como que no ha tenido un buen equipo. Y ojo, y es mi jugador favorito, O sea, con LeBron James es mi jugador favorito. Lo pienso mandar yo ahora. No, pero que no venga. O sea, que no, lo digo por la gente que vaya a comentar diciendo que se piensa que soy un hater. No, Luka Doncic es mi jugador favorito. Por eso le exijo. Es cierto eso. Lo que dice Adri es verdad. A ver. Sí. No sé, yo no digo que no tengas razón en lo que dices, pero que es que nos escapa el resto de la liga, ¿no? También. Yo creo que igual ser campeón de la NBA no responde únicamente a si sos muy bueno o sos el mejor. Podés ser el mejor jugador del mundo y no ganar, porque ganan los equipos. Entonces, ¿Qué jugador de la NBA, para terminar con este tema, qué jugador de la NBA ha sido el mejor del mundo y no ha ganado un anillo? No MVP, sino el mejor del mundo. Yo creo que nadie. Bueno, ha habido en la etapa Charles Barkley, tal vez, cuando es MVP con Suns. En la etapa Steve de Jordan, Nash. de Barkley había alguno más, sí. A ver, por eso digo que también depende mucho de la época y de las decisiones, porque te podría decir Kevin Durant antes de ir a los Warriors. Sí. O Will Chamberlain, pero bueno, Will Chamberlain pudo ganar con Filadelfia, pero sí, ese es el tema. O sea, yo creo que la época es muy difícil porque tenés muchas oportunidades. O sea, está más abierto el panorama, pero al mismo tiempo es más difícil ser campeón porque hay muchos más candidatos. Y por eso dependen más de los equipos, me parece. Y también eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Luka tendría que terminar su carrera habiendo ganado un título. O sea, es mejor que Allen Iverson, es mejor que Barkley, es mejor que
para mí que Karl Malone, que Stockton, que todos esos. Entonces tendría que terminar su carrera ganando un título, eso está claro. Os voy a poner unas imágenes que os van a dar miedo. ¿Estáis preparados? Da miedo verlo, ¿eh? A ver. There you go, T. And one. Hey, I'm out myself. Where we at? Come on, babe. Come on, babe. Good, JP. Come on, come on. I gotta help yours. Right there. Oh, good pass. Come on, Reese. Come on, Reese. Up. 3, 2, 1. The Air Ball. Ya sabemos que LeBron a Tyrese Maxey le dice Reese. La foto impone, ¿eh? Este día cero de los Sixers, por cierto, no sé si estará enfadado o no Joel Embiid. Hay muchos memes ya por internet diciendo a Embiid no le ha llamado nadie, o que, bueno, por si se lesiona, yo creo que no le han dicho nada. Esto es en Los Ángeles, en un centro de alto rendimiento para super jugadores, ¿no? Yo estoy seguro que cuando ha visto ese vídeo, Adrián Mercader ha comprado por lo menos 10 camisetas más de los Sixers, aparte de las que ya se ha comprado. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué os parece las imágenes? Tiene mucha fuerza. Yo veo a LeBron súper motivado, pero es que en Instagram, o sea, te metes en su Instagram y sube como 15 historias cada día de textos de si piensas lo puedes conseguir, la motivación es lo más importante, hay mucha gente que todavía me critica, tengo que demostrarlo, o sea, lo noto súper motivado, lo noto como que se ha encontrado una nueva familia. Me recuerda mucho a cuando un amigo de tu grupo lo deja con su novia y que de repente sube mucha historia en redes sociales. O sea, lo veo ultra motivado y se mete en el Los motivos son diferentes, ¿no? Pero hombre, sí. Quizás el amigo lo que quiere es otra cosa. Sí, obvio, o sea, creo que está... Es lo que él eligió, o sea, él eligió a los Sixers por cuestiones deportivas, pura y exclusivamente por cuestiones deportivas. Entonces, si no, él mismo lo dice también, se hubiese retirado si no siguiera jugando por ganar títulos o por pelear campeonatos, al menos intentarlo en lo que refiere a lo deportivo. Y esta es la situación que a él cree que más lo acercaba a pelear por el título. Entonces, claramente la motivación ya nace de ahí, y al mismo tiempo también tiene del otro lado, o junto a él, mejor dicho ahora, a un jugador como Jaylen Brown que también está motivado por demostrar que puede ganar en otro equipo, a Tyrese Maxey que por primera vez se ve dentro de un super equipo, Joel Embiid que quizás quiere probar que todavía está para ser campeón, Edgecombe que no necesita motivación en una porque está en su segundo año de carrera. Está muy bien el proyecto Filadelfia en términos de componente anímico, por decirlo de alguna manera. Pues ya ha nacido una corriente conspiranoica de la cual yo no me uno, pero que a raíz de que conocimos los calendarios, pues hay gente que dice que a LeBron y a los Sixers les están ayudando. Aquí están las razones. No tanto la parte mediática, yo creo que es normal que un equipo como estos Sixers esté en el día de Navidad, esté en el día del Opening Day, esté en el día de Halloween, estén todos los días, porque evidentemente eso es un tema de dinero, de ratings, pero voy más a la parte de calendario, que yo creo que sí tienen razones para pensar que la ayuda. No creo que le ayuden pero sí es verdad que, fijaros, pasan estas cosas. Por ejemplo, el primer partido contra un equipo del oeste no es hasta su partido número 18. No viajan a jugar en el oeste, que además creo que es en Houston, no es muy lejos, hasta el 21. Primer road trip que hacen, de irse maletas y una semana fuera, es en Navidad, para ese regreso de LeBron a los Lakers. Y luego, situaciones de 3 partidos en 4 días, es el equipo que menos tiene, y back-to-back también es el equipo que menos tiene. ¿Sois de los que creéis en la conspiración de que quieren ayudar a LeBron y a los Sixers? O bueno, esto es al final... Me parece una tontería, pues si al final luego vas a tener que ir al oeste, da igual, o sea, habrá gente que piense, bueno, pues si no va ahora, irá al final de temporada y llegarán más desgastados y con más kilómetros en el cuerpo, ¿no? O sea, como he leído tu versión, Nacho, he leído la otra, así que depende del prisma que quieras verlo. Es cierto que sorprende un poco que el primer partido contra un equipo del oeste sea en el juego 18, o sea, me sorprende bastante. No lo he revisado, pero no sé si se ha ocurrido alguna vez de manera tan descarada, pero bueno, yo me mantengo al margen como tú. Bueno, Leo no es conspiranoico tampoco, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es más difícil, la conferencia del este o del oeste en esta temporada? También es verdad. Para mí el este, pero de manera clarísima. Yo no sé si hay gente que dice que cuidado con el este, que
Para No, mí ya lo yo ha superado. de apunto sobre todo es a lo de los 3 partidos en 4 días y back to back. Eso A mí sí, eso sí me parece es una ayuda. Sí me parece. No puede creo que no sé si es que, intencionada o no, pero sí me parece es una ayuda. Sí. puede que sirva. A ver, que el calendario está armado en base a LeBron James es algo obvio, pero lo dijo el propio Adam Silver. O sea, estamos esperando a la decisión de LeBron para ver qué hacemos. Pero eso no es nada conspiranoico, es una cuestión meramente publicitaria de marketing y que tiene toda la lógica del mundo porque es el tipo que más vende desde hace 20 años y cambió de equipo y tiene lógica que así sea. Después que la NBA trate de ordenar para ayudar a LeBron, teniendo en cuenta todo lo que hay en el medio de una temporada, es muy difícil porque uno nunca sabe qué pasa luego y en el Pero medio aparte tenés te la digo, NBA. en el borrador que hubiera antes de que LeBron dijera voy a Filadelfia, Filadelfia ya estaba seguro el día de Navidad, o sea, ya estaban. Es decir, que no es, no sé. Sí, quizás jugaban contra Boston en vez de. Claro. Pero sí, iban a tener un poco menos de importancia en televisión nacional, tal vez. Pero iban a ser uno de los que más. O sea, no se puede arreglar un calendario, esa es la realidad. No se puede, porque después. Pongo un ejemplo, se lesiona Embiid y se lesiona, que nadie quiere, pero se lesiona Jaylen Brown en la mitad de la temporada y se pierde 20 partidos. Y justo esos 20 partidos es donde más veces tenés que jugar contra los equipos del oeste y te termina perjudicando. Entonces uno no sabe qué va a ocurrir en una temporada de 82 partidos. Es muy difícil analizarlo, a ver si beneficiaron o no. Y lo que creo que es real es que está en el centro de todo. O sea, Filadelfia está en el centro de la escena por los partidos que juega, por la televisación nacional y la cantidad de juegos que entran en esa dinámica. Pero eso es una cuestión de marketing, no es una ayuda deportiva. 100%. Bueno, os iba a pedir, pero vamos a dejar para la semana que viene, porque luego al final a lo mejor nos faltan temas. Y tenía preparado, lo voy a mostrar solamente y lo hacemos el próximo día. Tenía preparado esto para que ordenarais cada uno de más a menos vuestros candidatos. Así lo vais pensando, ¿vale? ¿Quién Yo es ya más te digo una cosa. Añade Indiana, por favor, Nacho. Ah, bueno, venga, pues ya está. Está bien que lo haya enseñado porque... Hombre, claro, añade Me parecía Indiana. demasiado, pero bueno, venga, ya añado a Indiana. Pero fijaros, antes de irnos, quiero mostraros unas imágenes porque ese vídeo que daba miedo ha sido contraatacado por otro, que salía directamente desde Boston. Mirad. ¿Qué os parece el momento Jiu-Jitsu o qué sería esto? Esto es cosa de Matsula, no es cosa de Tatum. Un poquito de boxeo, MMA, no veo yo por ahí. Mira, Y yo tengo. LeBron. Yo Oye, tengo. Matsula está más fuerte Muy que el Ah, fuerte. sí, lo vi, Sí. vi un video en el que no me gustaría pelearme con él. Yo cada vez tengo más fuerte un sentimiento, y me da igual decirlo ya, porque lo he dicho ya en Twitter y me da igual decirlo, y también en mi canal de YouTube. Y es que se le está poniendo a Jason Tatum una cara de MVP, como vaya bien la temporada regular, que, aparte la narrativa que tiene de recuperación de Aquiles de la temporada pasada... No, sí, ya lo he dicho. Está, ya quien quiera sacarlo, que lo puede sacar. Y, es que como haga una temporada buena, ojo. A mí me da más miedo, si fuera árbitro, me daría más miedo ver esas imágenes de Matsula, no de Tatum. No sé si va a quedar técnicas a Matsula este año. No, y hay algo gracioso que es que Jaylen Brown también hace boxeo, kickboxing, algo de eso, así que como que se están preparando para la pelea. Para llevarla a otro terreno. Bueno, pues dentro de poco se van a encontrar. Recordemos que hay 2 partidos de pretemporada entre Boston y Filadelfia y luego en temporada también van a tener unos cuantos. Bueno, pues nos ha quedado una cosa bonita, entretenida, como siempre, ¿no? Así que nada, yo creo que ahora es momento siempre de pedir. Ya cuando nosotros pedimos después, no antes. Hay gente que lo pide antes, nosotros lo pedimos después. La gente que nos apoye, ¿no? Like, suscribirse,
Siguen haciendo contenido tanto Leo Carranza como Adrián Mercader en YouTube, así que también hay que seguir esos dos canales, por supuesto que sí. Y nada, lo que os digo siempre, ¿algo que queréis decir antes de que cierre? Que cerramos ya. Yo sí, lo digo rápido. Lo ha dicho antes Leo, que Chris Haynes comentó en el día de ayer que DeMar DeRozan está cerca de Denver Nuggets, o que Denver Nuggets está desesperado por conseguir a DeMar DeRozan. Veremos cómo termina todo esto, pero se supone que a raíz del movimiento de Peyton Watson, tal vez el próximo capítulo podemos estar hablando del fichaje de DeMar DeRozan por un equipo, incluso también el de Jonathan Kuminga. Así que vamos a ver si se activa un poco el mercado. Sí, ya toca. Yo creo que ya toca. Yo eso iba a decir, que aparezca Kuminga una vez por todas, porque está completamente desaparecido en este mercado y ya está por cerrar el plantel prácticamente el 99% de los equipos, y Kuminga no tiene franquicia, claro. Así que veremos qué pasa. Lo de LeBron era porque él no decidía. Lo que no tenemos claro de Kuminga es si es porque no se decide o a lo mejor no le ha llegado ninguna oferta. Estamos pensando todos que está ahí meditando y no le ha llegado nada, ¿eh? A lo mejor, cuidado con eso. Puede ser. Nada interesante, me refiero, algo le habrá llegado, pero digo, el contrato a lo mejor no le llena. Bueno, nos vemos en 7 días, será el episodio 45, por si acaso mirad Dorsales 45, aunque bastante sencillo. Y nada, a todos los demás, gracias por estar por ahí, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chicos.